terminó el mes de abril, el mes de las niñas y los niños, y recordamos con nostalgia y con cariño los 21 angelitos del Colegio Agustiniano que partieron en un absurdo accidente que jamás debería volverse a repetir en Bogotá. Y aún así, tenemos otros tristes episodios donde han participado menores, hechos donde recientemente en un choque de dos vehículos pierde la vida otro joven estudiante de la ciudad. Y por eso todos los esfuerzos del Consejo van encaminados a la protección y a la defensa de los derechos de los menores. Durante este mes hemos desarrollado unas actividades muy importantes. Acudimos a la Feria del Libro, donde centenares de niños de escuelas públicas y privadas de Bogotá presentaron estupendos trabajos elaborados en sus colegios y que esperamos en los próximos días ustedes tengan la oportunidad de conocer los libros de nuestros hijos, los libros de los estudiantes de nuestra ciudad expuestos en las librerías y en las bibliotecas de Bogotá. También celebramos el Día del Cabildante Menor, donde 40 jóvenes y cientos más que los acompañaron en el Cabildo Distrital asumieron el rol de actuar como concejales de la ciudad y nos contaron sus preocupaciones. Aprobamos finalmente un proyecto de acuerdo en la Comisión de Gobierno que es la creación de unos espacios para que se publiquen allí los nombres y las fotografías de los violadores y de los abusadores de los niños. Hemos acompañado en la Comisión de Gobierno esta iniciativa porque vamos a hacer todos los esfuerzos y asumir todos los compromisos y todos los retos porque no se violenten, porque no se abusen, porque no se exploten los niños de Bogotá. Y esa es la voz que espero ustedes acompañen en todos los rincones de nuestra ciudad. Saludo cordial, estamos en Cabildo Abierto Virtual, el magazine informativo del Consejo de Bogotá. Como siempre a esta hora con los temas más importantes de la corporación. Esta noche vamos a hablar de un tema que esta semana ha sido protagonista en el Consejo de la ciudad. Primero recordemos que hace 2 años, hacia el mes de octubre del año 2005, un padre maltrató a su hija de 4 años. Como consecuencia de los golpes, la menor murió en el Hospital de la Misericordia. Y hay que recordar una fecha que pues hay que recordarla para que nunca se vuelva a presentar. El mes de enero del año 2006, según informaciones, más de 40 niños fueron asesinados. 40 niños en un solo mes. Por esa razón, el Consejo de Bogotá ha tenido esta semana la presentación de un proyecto de acuerdo para la instalación de un muro, ya denominado el muro de la infamia, un muro de 10 metros y 2 vallas como mínimo para publicar allí las fotos de los que hayan sido condenados por delitos sexuales contra los menores. Tenemos como invitados en esta noche a la doctora Gilma Jiménez, concejal de Bogotá, la doctora Soledad Tamayo, concejal de Bogotá, y la veedora distrital, la doctora María Consuelo del Río Mantilla. Doctora Gilma, muy buenas noches. Comenzamos con usted porque usted es la autora de esta iniciativa con la bancada peñalosista para el muro de la infamia. Explíquenos un poco en qué consiste. El próximo 8 de mayo entra en vigencia plena la nueva ley de infancia y adolescencia. El artículo 48 de esa ley establece que como parte de la reparación a la cual tienen derecho los niños y los menores de edad víctimas de delitos sexuales deben ser publicadas las fotos y los nombres de los delincuentes que han cometido, que han sido condenados por delitos de abuso sexual, delitos sexuales contra los niños y contra los menores de edad. El Consejo desarrolla esa ley, desarrolla diciendo no solamente va a ser en televisión, vamos a poner unos muros, los muros de la infamia. Yo invito a los televidentes a que cojan un directorio, un diccionario, sí, y vean lo que quiere decir palabra infamia. Y yo creo que si hay algo que describe a esos delincuentes, a los violadores de niños, es la palabra infame. Se van a distribuir unos volantes en los recibos de servicios públicos y se van a colocar unas vallas con las fotos, los nombres, los delitos, la condena y la edad de las víctimas. Es lo mínimo que podemos hacer para unos niños que han sido sujetos y objetos de los peores vejámenes que se puede cometer un adulto contra un niño. Doctora Soledad Tamayo, en Colombia hay leyes para todo. Lo que pasa es que, según dicen las personas, todos los días no se aplican. ¿Esta es una medida necesaria para la lucha, en esta lucha que tenemos todos, realmente todos los bogotanos, contra la violencia contra los niños? Yo creo que la misma ley se quedó corta. Es tanta la gravedad que se le puede cometer en la indefensión de un niño menor de edad y en un adolescente, que cualquier cosa por restablecer o resarcir
el daño causado en su integridad y en el daño psicológico, pues cualquier sanción, cualquier pena que se pueda colocar es mínima frente al sufrimiento y a la angustia y a todo el dolor que esto implica, no solamente para quien es víctima, sino también para la familia y para la misma sociedad. Yo creo que este es un proyecto de acuerdo que lo que quiere es imponer una sanción social y moral a quienes han infringido, a quienes han atentado contra la libertad y la integridad de estos menores de edad. Creo yo que, si bien es cierto, este es un proyecto de acuerdo que falta todavía un trámite y que tendrá que sancionarlo el alcalde, entendiendo que, por supuesto, que el acuerdo no puede ir más allá de lo que establece la ley. Por eso manifiesto es que la ley también se ha quedado corta en todo lo que se pretendería como ciudadanos que estamos representando a la sociedad en una corporación como el Consejo de la Ciudad, colocar frente a una situación que tiene sus causas, por supuesto, que tiene sus orígenes en quienes están cometiendo este tipo de delitos, pero que por supuesto tendrá que las autoridades y el Estado responderle a los niños y a los adolescentes por estos daños que se les han causado como producto de estas actuaciones o acciones de aquellas personas delincuentes que son los autores. En nuestro país suceden algunas cosas, algunos hechos con los delincuentes donde los mismos afectados han reclamado a través de medios de comunicación masivos sobre las garantías que se les brindan a los delincuentes. Estamos con la veedora distrital, la doctora María Consuelo del Río Mantilla, y la pregunta es, doctora, ¿le gusta este acuerdo? Y si no le gusta, ¿por qué razón? ¿El tema de las garantías en nuestro país hay que mantenerlo? El tema de las garantías en nuestro país hay que mantenerlo. Colombia es parte de los tratados internacionales de derechos humanos, es Estado parte en la mayoría de ellos, es parte en el Tratado de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, es parte del Pacto de San José. Todos estos tratados, así como la Constitución nuestra, prohíben las penas degradantes y prohíben todo lo que atente contra la dignidad humana de quien sea. Aquí me parece que cuando hablamos de garantías, tenemos que hablar de garantías para todos, para todas las personas, incluidos los delincuentes que también tienen derecho a las garantías. Entonces me parece a mí que generar unos muros de la infamia, es decir, usted tiene razón en la calificación que da doctora Gilma a quienes delinquen de esa manera. Yo no soy aquí la abanderada de los violadores sexuales, quiero aclarar eso, pero no me gusta, por supuesto, que violando la dignidad humana se someta al escarnio público a ningún tipo de delincuente. Creo que es muy grave la violación, creo que es muy grave la desaparición forzada, creo que son muy graves las masacres, creo que es muy grave el desplazamiento. Entonces, con esas razones, si cada vez que pensamos que hay un delito muy grave, le ponemos una pena infamante, de aquí al cepo y a volver a Carlos Lynch, al linchamiento, pues no hay más que un paso, y eso me preocupa porque eso no construye democracia y no afianza Estado Social de Derecho. Muy bien, antes de continuar con la doctora Gilma y con la concejal Soledad Tamayo, vamos a una pequeña pausa, pero antes veamos la opinión de otros concejales sobre este tema. Bueno, yo apoyo totalmente esta iniciativa. Creo que en este momento, más aún cuando vemos esta tragedia diaria de cuántos niños, pongamos aquí en el Distrito Capital, se ven que son abusados sexualmente, muchas veces por su familia. Considero que a través de este proyecto le daríamos una lección para que aquellas personas que de pronto tienen estas inclinaciones se puedan frenar, pensando en que de pronto en un momento dado puedan estar en la palestra pública, que todo el mundo los va a observar como los peores delincuentes que tiene la ciudad y el país. Si bien es cierto, existe una sanción tipificada en nuestros códigos penales y en nuestra sociedad, también no es menos cierto que hay que hacer una sanción moral, una sanción social, en donde la gente conozca quiénes son nuestros asesinos, nuestros violadores, esas personas que van siempre en contravía de las poblaciones vulnerables como son los niños y las niñas. Bueno, en primer lugar quiero decir que el proyecto tiene una muy buena intención, que es lograr que haya cero tolerancia al tema de violencia sexual en los niños, donde sus derechos priman por encima de todo.
pero yo tendría algunos reparos en el sentido si eso significa irnos contra algunas normas constitucionales. Por ejemplo, dignidad humana. El escarnio público que tomarían los violadores no serían solamente para ellos, sino también sería para su familia. 2, tendríamos que revisar los derechos internacionales a nivel de derechos humanos, la parte de qué piensa el derecho humano frente a eso contra aquellos violadores. Estamos en Cabildo Abierto Virtual, el magazine informativo del Consejo de la Ciudad. Estamos hablando del muro de la infamia o los muros de la infamia y el por qué se deben también mantener las garantías para los delincuentes. Vamos a conocer la opinión de especialistas sobre el tema de la jurisprudencia en Colombia sobre este caso. Yo creo que con base en ley de la República es perfectamente posible que la autoridad administrativa adopte este tipo de determinaciones, con el propósito de prevenir especialmente situaciones futuras que se puedan presentar con los menores. Desde luego se trata de una protección que resulta muy especial en el artículo 44 de la Carta Política, a cuyo tenor los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Eso significa que si, por ejemplo, se invocara del otro lado el derecho de quien ha sido condenado por violación a menores, pues prevalece el derecho de los menores, en el caso concreto, según mandato constitucional. Hay desde luego que advertir que los antecedentes penales no se pueden reducir simplemente a acusaciones o a procesos iniciados. Tenemos que estar hablando de sentencias en firme contra las cuales ya no quepa ningún recurso. Cuando ya la persona ha sido condenada, es decir, cuando ya no obra en favor de esa persona la presunción de inocencia, sino que simplemente la persona ha sido condenada por esos hechos y tenemos claro que es un peligro para la colectividad integrada primordialmente por los menores. Doctora Gilma, la doctora María Consuelo, al cerrar su primera intervención, hablaba, estamos a un paso de volver al cepo, de volver al linchamiento. ¿Usted cree que eso podría llegar a darse con estos muros de la infamia? La primera reflexión que quiero hacerle a la veedora y a todos los conocedores y a aquellas personas que discuten mucho el tema de derechos. Hay un artículo de nuestra Constitución que dice que los derechos es el 44, que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Si eso es cierto, dejemos del discurso, dejemos el análisis de la justicia, de los derechos. Mire frases como esta, de la veedora: construir democracia sobre los niños. ¿Para qué queremos ganar la guerra en este país? ¿Para qué queremos discutir el tema de los paramilitares y de la guerrilla si todos los días cientos de niños son víctimas de las peores atrocidades, pero además culturalmente casi que nos parece normal? Habla de tratos degradantes e infamantes. ¿Y qué es lo que le hacen estos zampones a los niños? Es que la sociedad tiene que mandar mensajes claros. Yo estoy de acuerdo con el respeto a los derechos y por eso es que defiendo que no hay nada peor en una sociedad, es una sociedad que permita, en medio con la discusión y el argumento de los derechos, que permita que quede en la impunidad, que se cometa, de hecho, robar un celular, aquí hay tragedias diarias porque roban los celulares de Transmilenio. El señor Garavito desapareció, torturó, violó y asesinó a 150 niños. Y el hecho no es grave porque Garavito es un psicópata. El problema fueron 150 niños y este país ni siquiera se enteró que se han desaparecido 150 criaturas. De tal suerte, a mí me parece perverso, si me permite la expresión, yo respeto a la señora veedora, pero me parece que deben hacer una reflexión estas personas que piensan así, porque en medio de ese discurso, entonces aplazamos. Aquí va a quedar claro, el que se meta con un niño ni siquiera tiene derecho a portar una cédula colombiana. Es que no hay peor crimen, es un crimen de lesa humanidad meterse con una criatura en situación de indefensión, de inferioridad física, emocional, las manipulaciones. Le cierro con un caso. Sí. Usted hablaba de la justicia. La semana pasada salió en un diario. En el Eje Cafetero un hombre
secuestró a su hijastra, una niñita de 11 años. Durante 6 meses la mantuvo paseando por una cantidad de pueblos, la violó frecuentemente en esos 6 meses hasta que la embarazó y la dejó. Un juez lo condena a 14 años por secuestro simple, porque si hubiera sido por un delito sexual, eso es casi una contravención. ¿Y sabe qué? Un tribunal le dio excarcelación que porque la niñita había podido escaparse. Por favor, ¿qué tipo de país es el que estamos construyendo para nuestros niños? Doctora Soledad y Bedora, aquí hay derecho de réplica como en el Consejo, si ustedes quieren también intervenir con mucho gusto. Por supuesto. No, Claro que sí. eso. Si vamos a construir un nuevo país donde los niños tengan... sean los únicos privilegiados. Exacto, sean los únicos privilegiados. Hay quienes han propuesto, Bedora, doctora Soledad y doctora Gilma, hasta la pena de muerte. Tema que yo, por supuesto, no comparto. Yo soy una defensora de derechos humanos, me parece imposible compartir la pena de muerte porque no creo que la pena tenga un sentido de vindicta. La pena en un Estado de Derecho tiene un sentido de resocialización y es deber del Estado. Es que los delincuentes los producen las sociedades y son los que producen las sociedades. Ahí no estamos justificando al delincuente. No, lo estamos justificando al delincuente. Violador, le estamos dando garantías, doctora Gilma, y yo le cuento una cosa, la prevalencia de los derechos de los niños, que es clara en la Constitución, no significa la anulación de los derechos de los demás. Que prevalezcan no significa que es que los demás no tienen derechos. Aquí todos en un Estado de Derecho... Es que usted me lo da como argumento para quitar los derechos de los delincuentes. Yo no les estoy quitando derechos, los niños tienen derecho a seguir viviendo, a que les den desayuno, almuerzo y comida en la cárcel, se engordan, quedan gorditos. Garavito entró flaquito y ahora está muy repuesto. Yo no le quito ese derecho, pero lo que sí tienen derecho los niños, y la concejal Soledad lo decía, es a resarcir en algo. Es que el silencio de esto es el peor crimen. Son niños que duran años, se vuelven adultos y ni siquiera que se conozcan estos episodios. El Estado como resarcimiento debería darles a los niños y debería darles a las familias tratamientos de todo orden, una cantidad de tratamientos psicológicos, porque entiendo que hay niños que después de estos episodios tienen intentos de suicidio. Pero yo creería que si bien tenemos unas normas y la Constitución es garantista para todos los ciudadanos que vivimos en Colombia, sin embargo diría que es difícil así se le haga cualquier tratamiento a los niños víctimas, a sus familias, a todo, es irreparable. Exacto. Diría que es irreparable porque somos madres de familia y por eso con tanto sentimiento defendemos, por supuesto, yo también soy lo que, por supuesto, yo sé, señora Bedora, entendemos la situación que podría vivir una familia